Bueno, habiendo terminado entonces con correspondencia, en este capítulo vimos los tipos abstractos de datos que le llamamos básicos, que son lista, pila y cola, que son variantes de la lista, y correspondencia. Pasamos al capítulo 3, que es árboles. Bueno, y en árboles ya la cosa se pone un poquito más picante. Hasta ahora diríamos que estuvimos calentando gomas, con un término automovilístico, calentando gomas para llegar a esto, para llegar a estos tipos de contenedores. Empezamos con árboles. A su vez los árboles después nos van a servir, por ejemplo, para tener representaciones más eficientes de, por ejemplo, conjuntos y correspondencias. Son la base de otros contenedores. Pero bueno, arranquemos con árboles. Bien. Entonces dice, los árboles permiten organizar un conjunto de objetos en forma jerárquica. Típicamente donde vemos árboles en la vida diaria, diagrama de organización de una empresa, es un tipo de árbol, está el capo de la empresa, el CEO, como dicen ahora, después los gerentes de las diferentes áreas, los diferentes jefes de diferentes secciones y finalmente los empleados. La estructura también que podemos representar con árboles, por ejemplo la estructura de un sistema de archivos de una computadora. Tengo el directorio principal en Unix, en Linux, barra, después los diferentes directorios que están en barra, después dentro de esos directorios otros directorios, así siguiendo. También nos permite representar fórmulas. Las fórmulas matemáticas tienen una estructura de árbol, después vamos a ver un poquito de eso. En general se utiliza para representar grandes sistemas en sistemas más pequeños en forma recursiva y poder acceder rápidamente a todos los elementos con un pequeño número de pasos. Por ejemplo, yo un día hice una estadística en mi computadora, en mi directorio home, en mi directorio como usuario, tengo 61.000 archivos organizados en unos 3.500 directorios, a los cuales puedo acceder en un máximo de 10 cambios de directorio, en promedio 5. En promedio, desde el root, desde la raíz de mi home directory, con 5 cambios de directorio puedo llegar a cualquiera de los archivos. Es notable, ¿no es cierto? Bueno, ¿eso por qué? Porque si pensamos en árboles bien balanceados, la cantidad de hijos va creciendo exponencialmente a medida que vamos hacia abajo. Si pensamos en un árbol binario, que en cada punto tiene se divide en 2, en el primer nivel va a tener 2, en el siguiente 4, en el siguiente 8, y va con 2 a la n. O sea que piensen que en el nivel 10 tengo 1.000 y en el nivel 20 tengo 1.000.000. 2 a la 20 es 1.000.000 aproximadamente. Bien, en las STL no existe el tipo árbol. O sea que nosotros tenemos, para dar clase, tenemos una clase árbol, tree en inglés, que es bastante, respeta casi todas las convenciones de las STL. En la interfaz avanzada tiene todo, sobrecarga operadores, iterators, todas las cosas de la STL, pero no están las STL. Bien, empecemos entonces. ¿Se acuerdan siempre que introducimos un nuevo tipo? Primero lo discutimos en forma abstracta. ¿Qué hacemos con ese tipo? Bueno, ¿qué es un árbol por empezar? Bueno, en realidad es un subtipo del grafo, ¿no? Es una colección de nodos, uno de los cuales es la raíz. En este caso sería el que pongo arriba de todo, la A. Y los nodos están unidos por aristas, como los grafos, y existe una relación de parentesco por la cual cada nodo tiene un y solo un nodo que es el padre, salvo la raíz que no tiene padre. El nodo, lo que vamos a llamar nodo, lo que se llama nodo en árboles, es como los vértices del grafo. Después finalmente van a ser, como las posiciones de la lista, van a ser iterators. Los vamos a describir con iterators. Bueno, hay una definición, el árbol se asocia con la recursividad. Y de hecho hay una definición recursiva de un árbol. Si tengo un nodo solo, un nodito solo, es un árbol. Y después si tengo un nodo y una serie de árboles T1 a Tk,
puede armar un árbol más grande poniendo a n, al nodo n, en la raíz y a los diferentes árboles como subárboles del nodo n. Bien, también vamos a hablar de un árbol vacío, así como teníamos el en las listas, vamos a tener un árbol vacío que va a ser, que lo vamos a llamar lambda, con la letra griega lambda mayúscula. Eso va a representar un árbol vacío. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá el árbol de archivos, pequeño, un ejemplito, de una computadora. Tenemos, por ejemplo, en la raíz el home del usuario, a user, un usuario, y después directorios, documentos, programas, juegos, y dentro de ellos archivos. En este tipo, cuando usamos árboles para representar este tipo de cosas, la relación padre de hijo, a padre a hijo, y en muchas otras aplicaciones, la relación padre a hijo es que pertenece. A es hijo de B si el archivo A pertenece al directorio B. En otras aplicaciones la relación padre-hijo puede ser otra cosa. Bueno, si tenemos N1 a esta NK, N1 a N2 hasta NK, una secuencia de nodos tales que NI es NI más 1, es padre de NI más 1, para desde I hasta K menos 1, entonces decimos que, que esa secuencia de nodos es un camino. Por ejemplo, acá ACGH es un camino. AB es un camino. ABF es un camino. No tienen por qué nacer en la raíz ni terminar en una hoja. Por ejemplo, CG también es un camino. CGH es un camino. Pero tiene que ir de arriba hacia abajo. Bien, en inglés camino es path. Los que conocen Linux habrán visto en Linux la especificación absoluta de un directorio, de un archivo con todos sus directorios, es lo que se llama un path. Eso viene porque te da todo el caminito que tenés que ir recorriendo desde el directorio root, desde la raíz, desde el barra, hasta el archivo. Por eso se le llaman path. Bueno, la longitud de un camino es igual al número de nodos del camino menos 1. En realidad es porque es la cantidad de saltitos que tengo que hacer para llegar desde el N1 hasta el NK. Por ejemplo, acá AB es un camino de longitud 1, ACGH un camino de longitud 3, CGH es de longitud 2. Como les dije, no debe ser necesariamente arrancar en la raíz, ni tampoco tiene que terminar necesariamente en una hoja. Después vamos a ver el concepto de hoja, ¿no? Todavía no dijimos lo que es una hoja. Si existe un camino que va del nodo A al B, entonces decimos que A es antecesor de B y B es descendiente de A. Por ejemplo, acá, de hecho, A es antecesor de B y B es descendiente de A. Como caso trivial, un nodo es antecesor y descendiente de sí mismo, porque existe camino de longitud 0. Si tomo el camino donde pongo el nodo B, es un camino de un solo nodo y va de B a B, digamos, ¿no? Para eliminar ese caso vamos a también introducir el concepto de antecesor y descendiente propio. Entonces, descendiente propio, A es descendiente propio de B. Si A es descendiente de B, o sea, existe un camino, pero no son iguales, no son el mismo nodo. Entonces, A es descendiente propio de B, pero B no es descendiente propio de B. Es descendiente, pero no es descendiente propio, porque es igual. Es como el concepto de menor y menor igual, ¿no es cierto? 5 es menor o igual que 5, pero 5 no es estrictamente menor que 5. ¿Estamos? Bien, acá por ejemplo A es antecesor propio de todos menos de sí mismo. Como es la raíz, es antecesor de todos menos de sí mismo. Bien, hojas. Un nodo que no tiene hijos es una hoja. En este caso, en este ejemplo, las hojas son estos 4 que están marcados en verde. F, H y D.
Entonces un nodo, un hijo es aquel que es, perdón, una hoja es aquel que no tiene hijos, o sea que no puedo avanzar hacia abajo. El que no puedo avanzar hacia arriba es la raíz, que es único, en este caso el A. Los nodos que no son hojas, o sea que tienen al menos un hijo, son nodos interiores, en este caso A, B, C y G. ¿Podría ser la raíz un nodo, una hoja? ¿Cuál sería el caso en que la raíz una hoja? Que sea el único nodo que hay. También puede estar el árbol vacío, en el cual no hay raíz, ni hay hoja, ni hay nodos interiores. Bien, altura de un nodo. La altura de un nodo es la máxima longitud de un camino que va desde ese nodo hasta una hoja. Es como que yo empiezo desde el nodo, empiezo a bajar por todos los caminos posibles, mido la longitud de todos esos caminos y me quedo con la máxima. Por ejemplo acá, bueno, me voy a cada una de las hojas, me voy a la hoja E y tengo longitud 2, me voy a la hoja F y tengo longitud 2, me voy a la hoja H y tengo longitud 3, me voy a la hoja D y tengo longitud 1. Bueno, la altura de A es 3, porque la máxima de las alturas, de las longitudes de esos caminos es 3. Bien, se puede ver que la altura satisface esta relación de recurrencia, en la cual la altura de un nodo n es 0 si es una hoja, y es 1 más el máximo de las alturas de sus hijos si no es una hoja. Por ejemplo, fíjense acá, para A, sus hijos no es una hoja, sus hijos tienen alturas 1, 2 y 0, el máximo de todo eso es 2, y la altura de A es 3, porque es el máximo más 1. Bien, profundidad, no confundir profundidad con altura. Profundidad de un nodo es la longitud del camino que va desde ese nodo hacia la raíz. Todos los nodos, de alguna forma, pueden llegar a la raíz, porque todos los nodos tienen un padre, y hay uno solo que puede no tener padre, que es la raíz. Entonces, por lo tanto, todos tienen que llegar a la raíz. Bien, entonces, por ejemplo, acá, todos estos, bueno, B, C y D, para llegar a A, tengo que hacer recorrido de longitud 1, un camino de longitud 1, por lo tanto, tienen profundidad 1. Un nivel es el conjunto de nodos que tiene una misma profundidad. Por ejemplo, el nivel 1 es el conjunto de todos los nodos que tienen profundidad 1, y en este caso son B, C y D. El nivel 2 son los que tienen profundidad 2, en este caso E, F, G. Y acá con profundidad 3, el nivel 3, solamente hay uno solo que es H. Y la raíz siempre hay uno solo, que es la raíz, y tiene profundidad 0. Hermanos, dos nodos que tienen el mismo padre son hermanos. En este caso, por ejemplo, E y F son hermanos, porque tienen al padre B, padre común B. Noten que no basta con decir que dos nodos estén al mismo nivel, a la misma profundidad, para decir que son hermanos. Por ejemplo, acá, F y G están en el mismo nivel, 2, a profundidad 2, pero no son hermanos, son primos, digamos. ¿Tá? Bien, y ahora pasamos a refinar un poquito más la definición de árbol, y es que vamos a introducir como parte del árbol el orden entre los hermanos. Fíjense, acá si lo pienso como grafo, estos dos grafos, A, B y C y A, C, B, son el mismo grafo, digamos. Bueno, pero ahora pensándolo como árbol, voy a pensar que es parte de la definición del árbol el orden entre sus hermanos, entre los hermanos. Entonces acá, A, B, C y A, C, B, estos dos árboles, tienen los mismos nodos, pero B y C están invertidos. Entonces para mí van a ser árboles diferentes. ¿Tá?
A este tipo de árbol le vamos a llamar árbol ordenado orientado. Ordenado porque los nodos están, me importa, es parte de la estructura, el orden entre sus nodos. Vamos a ver después que vamos a pensar como que los nodos son una lista de nodos. Perdón, los hijos de un padre, los hermanos, son una lista de hermanos. Como son una lista, importa el orden. Si fueran un conjunto, no me importaría el orden, pero acá sí me importa el orden, por eso son ordenados, orientados. Bueno, el orden, este concepto de que están ordenados, me induce un orden entre los nodos del árbol. Como acá decimos que los nodos están ordenados, decimos que B, C y D están en ese orden, por lo tanto C está a la derecha de B y B está a la izquierda de C. C es el hermano derecho de B y B es el hermano izquierdo de C. De todos los hijos, por ejemplo, de los hijos de A, B, C y D, B es el primero, es el que está más a la izquierda. Eso va a ser un concepto que lo vamos a usar. Entonces lo llamamos el hijo más a la izquierda. B es el hijo más a la izquierda de A. Es el primero de la lista de hijos. E es el primer hijo, el hijo más a la izquierda de B. Vamos a propagar el orden entre los hermanos a sus descendientes. Si B está, en este caso B, como B está a la izquierda de C, vamos a decir que todos los descendientes de B están a la izquierda de todos los descendientes de C. Eso me induce una especie de orden, no es exactamente un orden, pero una especie de orden entre los nodos. Podemos pensar al árbol como una lista bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos avanzar, así como en las listas avanzábamos desde el comienzo hacia el final, acá en el árbol podemos avanzar en dos direcciones. Dado un nodo como el B, yo puedo ir avanzando en la lista de hijos. Por ejemplo, acá voy avanzando desde B, avanzo y llego por hermano y voy al siguiente hermano que es C. De C voy al siguiente hermano que es D. Y después de D voy al siguiente hermano y como no hay, no llego a nada. Pero vamos a ver a qué llego. Y por otra parte puedo avanzar por hijos. En este caso puedo avanzar desde B, puedo avanzar a hijo, pero al hijo más izquierdo. Vamos a avanzar siempre por el hijo más izquierdo. Entonces, por ejemplo, acá de B avanzo al hijo más izquierdo y llego a E. A E quiero avanzar al hijo más izquierdo y como no tiene, porque es una hoja, no llego a ningún lugar. Bueno, cuando voy avanzando, ya sea por hermano derecho o por hijo más izquierdo, y me encuentro con que no hay nada, ahí pienso que hay una especie de end. ¿Se acuerdan? Como en la lista, cuando íbamos avanzando y al final, después del último elemento, no había nada, pensábamos que había una posición ficticia y le llamábamos end. ¿Se acuerdan? Bueno, acá vamos a pensar que cuando quiero avanzar por hermano derecho, por hijo más izquierdo, y me encuentro que no hay nada, vamos a pensar que hay un end. A estos end, para el caso de árboles, le vamos a llamar lambdas. Y un poquito la diferencia con listas es que va a haber varios lambdas. No hay, en el caso de la lista hay uno solo, porque es unidimensional. Entonces cuando se termina en un solo lugar. Como acá el árbol se puede terminar en varios lados. Y bien, entonces fíjense, en este árbol, si agarran cada uno de los nodos y le aplican hermano derecho o hijo más izquierdo, bueno, a algunos les va a dar un nodo que existe en el árbol y en otros casos les va a dar una posición que no existe. Entonces ahí pensamos que hay un lambda. Entonces se genera una cierta cantidad de lambdas, que son muchos, pero no son infinitos, son los que están acá. Por ejemplo, a A, si le aplico hijo más izquierdo, me da B. Está, una posición de referenciable, una posición donde hay un objeto. A B, si le aplico hijo más izquierdo, E. Si le aplico hermano derecho, C. No pasa nada.
Pero por ejemplo a D, si le aplico hermano derecho, como es el último hermano, no hay nada y ahí se genera un lambda. Y tiene acá no se llega a ver, pero tiene un numerito, creo que es el lambda 8, le puse ahí. A D mismo también, si le aplico hijo más izquierdo, como no tiene hijos, me da un lambda. Y en este caso, lambda 7. Y así, fíjense, a cada nodo, aplíquenle hijo más izquierdo y hermano derecho y se van a generar todos los lambda que están acá. Ni más ni menos, son todos que están acá. Son 8. Bueno, dado un nodo del árbol, se puede ver, se puede demostrar que un nodo como el C, un nodo en particular como el C acá, se puede demostrar que todo el resto de todos los otros nodos se puede dividir en 4 conjuntos disjuntos. Los antecesores, los descendientes, los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Eso depende, por supuesto, de a qué nodo me refiero. En este caso, si tomo el C, los antecesores son el A, los descendientes son el G y el H, los que están a la izquierda son B, F y los que están a la derecha es el D. Si ahora lo hago, ese particionamiento con respecto al nodo F, bueno, los antecesores son A y B, la izquierda C, la derecha es C, G, H, D y los descendientes es el conjunto vacío, porque es una hoja, no tiene descendiente. Bien, esto repásenlo y mírenlo porque es una pregunta típica del primer parcial. La pregunta típica. Particionar un árbol, le damos un árbol y le damos un nodo y le decimos, díganme cuáles son los 4 conjuntos disjuntos, antecesores, descendientes, derecha, izquierda. Típicamente lo que uno hace es agarra, me dan el nodo, por ejemplo acá si me dieran B, bueno, me voy por un caminito hacia la raíz, ahí tengo todos los antecesores. Después miro de cada uno de sus hijos, si tiene todos los subárboles que cuelgan de los hijos, todos esos son los descendientes. Todo eso, si miro B, antecesores y descendientes, me forma como una especie de caminito del árbol que después me deja a un lado la izquierda y al otro lado la derecha. ¿Se entendió eso? Vamos a hacer un ejemplo. E es descendiente. No tendría el izquierdo en el conjunto vacío. Bueno. No encuentro el Fibonacci. Sí, los que están acá. Claro, yo siempre tengo uno mío. Estamos, gracias. Bien. Entonces, supongamos que tenemos Z, I, W, X, T, A, Q, R, B. Y me dicen particionar este árbol con respecto al nodo X. Bueno, me voy por un caminito a la raíz, todos estos son los antecesores. Los descendientes son todo lo que está acá, si tuvieran subárboles, todo lo que está abajo. El que estoy particionando es este X. Y bueno, todo eso me define como una franja, sería todo esto, el nodo, sus antecesores y los descendientes, me devuelven como una franja que divide el árbol y todo lo que me queda a la izquierda
es la izquierda y todo lo que me queda a la derecha es la derecha. ¿Tá? Pueden ser cualquiera de los 4 conjuntos, puede ser vacío. Siempre tengan en cuenta que algunos de ellos pueden ser vacíos. Bien. Entonces, bueno, y esos conjuntos son disjuntos. Por empezar, todos juntos forman el conjunto de los nodos, o sea, dado es el nodo con respecto al cual particiono, y todos los otros, la unión de esos 5 conjuntos, el nodo y los 4 que les dije, descendientes, antecesores, izquierda y derecha, todo eso forman el conjunto de los nodos y son disjuntos. La intersección entre ellos es nula.